Muy bien, muy buenas noches. Estamos ya en la última noche de nuestra Semana de la Profecía, ¿verdad? Así que bienvenidos. Y quisiéramos esta noche pues hacer un recorrido. Hemos estado hablando desde el principio, desde el viernes pasado que comenzó esta semana, de reinos, ¿verdad? De diferentes reinos que sucederán y los diferentes símbolos que hemos tratado. Pero en realidad el objetivo de la profecía no es darnos a conocer los reinos. El objetivo de la profecía es darnos a conocer a Jesús y su labor, qué está haciendo Él o qué hará en el futuro, y sobre todo qué está haciendo en estos momentos en el santuario celestial. Por ejemplo, vimos el viernes pasado Daniel 2, la estatua de Nabucodonosor. El objetivo de esa estatua no era dar a conocer los reinos que iban a suceder, sino el objetivo final era dar a conocer el reino que no tendrá fin, ¿verdad? Lamentablemente nunca veo la estatua con la piedra allí, nunca se deja la piedra afuera, se coloca solo la estatua, ¿verdad? Porque siempre se hace la estatua para que los niños la vean y entiendan los reinos de este mundo, ¿verdad? Pero falta algo muy importante en la estatua, que es la piedra, que es el reino de Dios, que es Jesús viniendo en gloria, ¿verdad? Para destruir los reinos de este mundo. Eso es lo importante de esa estatua. Esa es la información que nos da esta estatua. Según esta estatua, la cabeza representaba ¿qué? Vamos a hacer un repaso rápidamente. Babilonia, los pechos, Medo-Persia, Grecia, Roma, y después de Roma dividida, ¿verdad? Eso es lo que nos muestra, esa es la información que nos muestra la estatua, más nada. O sea, la estatua me dice que después de Roma, que es las piernas de hierro, año 476, ¿verdad? Termina Roma, cae Roma, 476, de ahí para allá no habría un reino mundial, no habría un imperio dominante, sino que habría muchas naciones divididas. Y eso es lo que hemos visto, del año 476, desde que Roma cae, hasta la actualidad, lo que hemos visto es reinos divididos. Reinos divididos, ¿no? Esa es la información de esta estatua, porque la estatua, recuerden que fue dada a un rey, el objetivo no era dar especificaciones, ¿verdad? Pero la información que nos da, si no tuviéramos más profecía en la Biblia, la información que nos da esta estatua es que después del año 476 habrían reinos divididos y después de los reinos divididos vendría Cristo. Esa es la información que nos da la estatua de Nabucodonosor. Ahora, ¿para qué se nos da otra profecía en el capítulo 7? Para ampliar lo del capítulo 2. ¿Sí? Allí, ¿qué tenemos? Unos animales, unas bestias que aparecen. La primera bestia, un león con alas, simbolizaba Babilonia, ¿verdad? La segunda bestia, un oso, medio jorobado, una joroba más grande que la otra, un hombro más grande que el otro, ¿verdad? Los medos y los persas, ¿verdad? Cada uno de esos tiene sus años, ¿verdad? 605 al 539. Babilonia aquí en la cabeza, después Medo-Persia aquí en los brazos, ¿verdad? Sabemos que el reino de Medo-Persia existió, para aquellos que están tomando nota, la hermana allá atrás la veo que está tomando muchas notas, así que por eso lo repito, 539 al 331 antes de Cristo fue Medo-Persia, después vino Grecia. Y Grecia era un leopardo con 4 cabezas. Sabemos que las 4 cabezas fueron los 4 generales de Alejandro Magno, ¿verdad? Y las alas significan la rapidez con que conquistó, ¿verdad? Grecia está del año 331 al año 168 antes de Cristo, según la historia. Y después viene la cuarta bestia, que aquí representan los pies, y la cuarta bestia, los pies no, las piernas. La cuarta bestia es una bestia terrible y espantosa, ¿verdad?
que representa a Roma. Pero a esa bestia ahí hay más información. Le salen, ¿qué? 10 cuernos, que comparándola, haciendo un estudio comparativo con Daniel 2, serían los pies de barro y hierro cocido, ¿verdad? De barro y hierro cocido. Serían esos 10 cuernos, que serían las 10 tribus bárbaras que invadieron al Imperio Romano y lo dividieron en sí. ¿Ok? Pero hay otro cuerno pequeñito allí que sale después, también de Roma, sale de la misma bestia de Roma, y entonces ese cuerno pequeño destruye, ¿qué? 3 cuernos, o sea que se queda con 7, y entonces ese cuerno pequeño gobierna. Y allí, ese cuerno pequeño representaba, no, déjemela ahí todavía, por favor. Ese cuerno pequeño representaba a Roma papal, lo que se llama la Roma eclesiástica, ¿verdad? Y así podemos ver, si quiere podemos leer los últimos versículos de Daniel 7, donde está la explicación. O primero leamos Daniel 7:2. 7:2, donde comienza la profecía. Habló Daniel y dijo: veía yo en mi visión de noche, y aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Ahora, ¿qué simbolizan los vientos? Bueno, las guerras, ¿verdad? Los conflictos entre las conflictos. Eso lo pueden ver en su guía. Nosotros le repartimos una guía a ustedes el primer día. Allí están muchos símbolos. Entonces ustedes pueden ir allá a los símbolos y ahí aparecen los versículos donde se comprueba qué significa, ¿verdad? Y 4 bestias grandes diferentes la una de la otra que subían ¿del qué? Del mar. Eso es importante. Estas son las 4 bestias. Allí estaban las 4 bestias que subían del mar. Subían del mar. Esa palabra mar, por favor, también la pueden buscar en su guía. Pero el mar simboliza ¿qué? Muchedumbre, gentes, pueblos, ¿ok? O sea, sitios poblados, donde hay población. Entonces ya más adelante, cuando ya se le está explicando a Daniel la profecía, dice en el versículo 17, estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán, ¿qué? En la tierra. Eso ya lo leímos, ya lo hemos estudiado. Después tomarán el reino los santos del Altísimo. Fíjense. Habrá esos 4 reinos, esas 4 bestias, y después dice tomarán el reino los santos del Altísimo. Igual que aquí, ¿no? 4 grandes reinos, después la división, y después tomará el reino los santos del Altísimo. Y poseerán el reino por siempre, eternamente y para siempre. Entonces quise saber la verdad acerca de la 4ª bestia, que tan diferente era de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro, sus uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. Versículo 20. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que había subido, delante del cual había caído 3. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca, que hablaba grandes, ¿qué? O que hablaba grandeza, mejor dicho, y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. O sea, era un cuerno diferente, ¿no? Porque hacía guerra contra los santos. Ninguno de estos poderes que hemos mencionado hacen guerra contra los santos. O sea, por lo menos no se ve eso, sino hasta el cuerno pequeño. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y lo vencía, hasta tanto que vino el anciano de días. Ok, esta profecía entonces da una nueva ventana que no aparece aquí, en esta estatua. Dice que hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio. O sea, que habla de un juicio. ¿Y cuándo sería ese juicio? La profecía lo dice, ¿verdad? Sí, la profecía dice que cuando terminara la supremacía de este cuerno pequeño, entonces vendría el juicio, después de 1798. O sea, vamos a seguir leyendo para aclarar esto. Y dijo así: la 4ª bestia será un 4º reino de la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra volará y hollará y la despedazará.
Y los 10 cuernos significa que de aquel reino se levantarán 10 reyes, o sea, de Roma se levantarán ¿qué? 10 reyes. Y tras ellos se levantará otro, el cual será mayor que los primeros, y a 3 reyes subyugará. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo ¿qué? Afligirá. Y pensará en mudar los tiempos y la ley, ¿verdad? Y entregados serán a su mano hasta un tiempo, tiempos y medio tiempo. O sea, se le dio un tiempo a esa bestia, al cuerno pequeño, para actuar tiempo, tiempo y la mitad de un tiempo. Y nosotros vimos que ese lapso de tiempo significaba ¿cuánto? 1260 días, ¿sí? O sea, 3 años y medio, 3 años y medio. Tiempo, 1 año, eso lo explicó el pastor Durán, ¿no? Estoy haciendo un repaso. Tiempo, 2 años, y medio tiempo, medio año. En total son 3 años y medio. 3 años y medio serían 1260 días proféticos. Y eso sería equivalente a 1260 años literales. O sea que esa profecía nos dice que ese poder duraría 1260 años. Pero, dice el versículo 26, se sentará el juez y le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el extremo. Y que el reino, el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es el reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta profecía de Daniel 7? Mostrarnos el juicio que se realizará después que el cuerno pequeño actuaría. Ese es el objetivo. El objetivo no es tanto las bestias. Las bestias nos va llevando por la historia hasta el punto, hasta la fecha que el Señor quiere que nosotros veamos el evento importante. Y el evento importante de esta profecía es cuando el anciano de día se siente, los libros sean abiertos y entonces Jesús se presente allí y se le dé el juicio. Pero ¿cuándo ocurriría esto? Después de que el cuerno pequeño cesara su accionar contra los santos del Altísimo. ¿Y cuándo fue eso? Bueno, vimos en la presentación del pastor Durán que eso fue en el año 1798. O sea, en el año 538 comenzó el poder papal, cuando ya se derribó el tercer cuerno, y eso contado desde allí hasta 1260 años, 3 años y medio después, proféticos, entonces eso nos da 1798. ¿Sí? 538 comienza el poderío papal y se extiende hasta ¿cuánto? Hasta tiempo y la mitad de un tiempo, que equivale a 1260 años literales, y eso termina en 1798. ¿Por qué termina en 1798? Porque en 1798 el general Berthier llega a Roma, donde era la sede del papado, o donde es todavía, pero en ese tiempo también lo era. Entonces coloca preso al papa de ese entonces y le quita su poder político, y lo lleva a Francia, y allí muere este papa, creo que era Pío XII o algo así. Pío VI. Ok, Pío VI, muchas gracias. Ok, entonces allí termina su ¿qué? Su poderío. Entonces, ¿qué nos dice esta profecía? Esta profecía nos dice que después de 1798 iba a comenzar el juicio en el cielo, porque es un acto que sucede en el cielo, y después de eso vendría el Señor, después que terminara el juicio. O sea que esta profecía es más abarcante que esta. Esta nos decía que después del año 476 se iba a dividir los reinos y después vendría Cristo. Pero esta es más actualizada. Esta nos dice que después de 1798 iba a comenzar un juicio en el cielo y después vendría Cristo. O sea que según esta profecía, Cristo no podía venir antes de 1798. No podía venir. ¿Ok? Fíjense lo importante que nos lleva la profecía en el tiempo. Ahora, cuando vamos a Daniel 8, es más exacta todavía. Dice que hasta 2300 tardes y mañanas el santuario será purificado. O sea que el juicio comenzaría ¿en qué? En 1844, cuando termina
la profecía de las 2300 tardes y mañanas. O sea que Cristo tendría que venir después de 1844, no podía venir antes, ¿verdad? Todo eso nos está diciendo estas profecías que las estamos hoy estudiando en paralelo y en serie, ¿sí? En paralelo y en serie. Entonces, el miércoles el pastor Latuche, Samuel Latuche, nos habló de Apocalipsis 12, 13 y 14. Muy buena la exposición del pastor Latuche también. Y entonces en Apocalipsis 13 aparece otra bestia más, que nos va acercando más a nuestros días, ¿no? Que es el propósito del Señor. Recuerden que el Señor le dijo a Daniel: cierra las profecías, o sea, cierra la palabra de este libro, las que tienen que ver con el tiempo del fin, ciérralos, porque eso se va a entender ¿cuándo? En el tiempo del fin. Y nosotros pues lo entendemos porque estamos en el tiempo de ¿qué? Del fin, así es. Y fíjense que en Apocalipsis 13 aparece otra bestia. Pero fíjense, vamos a leer el versículo 1. Y me paré sobre la arena del mar y vi subir ¿de dónde? Vi subir del mar. ¿De dónde subieron las 4 bestias de Daniel 7? Del mar. Entonces allí hay coincidencia, ¿no? Daniel 7 sube del mar y esta bestia sube también ¿de qué? Del mar. ¿Y qué simboliza el mar? ¿Ah? Gente, multitudes, ¿verdad? Específicamente hablando, si nosotros vamos ya a la geografía, nosotros sabemos que este imperio, Roma, se dividió y se convirtió en lo que hoy conocemos, ¿qué? Lo que es Europa, ¿no? ¿Ok? Entonces, Europa era el continente más poblado en ese tiempo, ¿verdad? Porque era el único. Recuerden que América, por ejemplo, fue redescubierta en el año ¿qué? 1492, ¿no fue? Sí, esa es la fecha. ¿Ok? O sea, como 1000 años después que Roma cayó, ¿no? El continente más poblado era Europa, el más conocido, ¿verdad? Y eso era lo que se conocía, lo que se conoce aquí, o lo que la Biblia llama el mar. Y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Esta bestia tenía entonces 7 cabezas y 10 cuernos. En eso no se parece tanto a la bestia de Daniel 7. En los cuernos sí, pero no en las cabezas. Y sobre sus cuernos 10 diademas y sobre sus cabezas un nombre de blasfemia. Y la bestia que vi era semejante ¿a qué? ¿A qué era semejante? Versículo 2. A un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de león. Y el dragón le dio su poder, su trono y grande autoridad. Entonces, ¿a dónde nos lleva esta bestia? Con estas características. ¿A dónde te tienes que ir? A Daniel 7, porque ahí menciona un leopardo, era semejante, sus pies eran como de oso y su boca como de boca de león. En otras palabras, Apocalipsis 13 está colocando la continuidad de Apocalipsis 7. Me está diciendo, mira, para entender esta profecía, tú tienes que ir a Daniel 7, porque esto es una continuación de Daniel 7. Exacto. O sea, me está ampliando la información que yo recibí en Daniel 7. O sea, el Señor me quiere dar mayor información. Así como Daniel 2 me dio una escasa información y en Daniel 7 yo recibí más información, ahora en Apocalipsis 13 el Señor está retomando lo que dejó allá para entonces ubicarme y darme mayor ¿qué? Mayor información a los que vivamos en el tiempo del fin. Porque esto no era interesante a los que vivieron antes, pero a nosotros sí nos interesa, porque vivimos en este tiempo, ¿verdad? ¿Ok? Muy bien.
Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, y su herida de muerte fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. O sea, una de sus cabezas, si esta nueva bestia representa a todos los reinos que han sucedido y los que vendrán, esto dice que van a suceder 7 reinos, ¿ok? Porque si tiene 7 cabezas, y usted busca aquí en su guía qué es lo que significa cabezas, y le dice que según Daniel 7:6, Apocalipsis 17:3 y 10, las cabezas simbolizan dirigentes, gobernantes y poderes mayores. Eso es lo que simbolizan las cabezas. Entonces usted dice, bueno, aquí están simbolizados los reinos de este mundo, ¿sí o no? O sea, en esta bestia, respetando esto, que solamente hay 4 imperios mundiales y que después habría una división de muchos reinos, pero siempre habría uno que predomina. Por ejemplo, el papado, el cuerno pequeño. El cuerno pequeño actuó aquí en los pies de la estatua, actuó después de Roma, o sea, en la Roma dividida. Él no era un imperio como tal, pero él tuvo supremacía sobre los reinos de ese mundo en ese tiempo. Hoy en día hay imperio. Bueno, según nuestro dirigente, el imperio es Estados Unidos, ¿sí? Y muchos dicen que el imperio. ¿No han escuchado ustedes? ¿Y a quién se refiere cuando hablan del imperio? De Estados Unidos. ¿Pero es en realidad Estados Unidos un imperio? No lo es una potencia, actualmente una potencia mundial que tiene, digamos así, más poder que los otros países, pero no llega a tener las características que tuvieron estos grandes imperios mundiales del pasado, porque no dominan a todo el mundo. Por ejemplo, Estados Unidos dijo en estos días que iba a atacar a Siria. Por allá Rusia se le levantó y dijo que no estaba de acuerdo. China tampoco estaba de acuerdo. O sea, un imperio dice voy a atacar y voy a atacar, y todos me obedecen. No es que no estoy de acuerdo, yo soy el que mando. Eso es lo que es un imperio. Pero Estados Unidos manda, actúa, pero no todo el mundo le obedece. No es un imperio. Pero como vamos a ver ahorita, aparece en la profecía porque tiene que ver con el pueblo de Dios. Porque las naciones que aparecen en la profecía es porque tienen que ver con el pueblo de Dios. Y desafortunadamente, casi siempre es para atacar al pueblo de Dios. O sea, ¿por qué Venezuela no aparece en la profecía? ¿Por qué Colombia no aparece en la profecía? Porque Colombia ni Venezuela nunca se va a meter con el pueblo de Dios. ¿Por qué aparece esta bestia terrible en la profecía? Porque esa bestia se metió con el pueblo de Dios y con el Altísimo también, con lo que está haciendo Cristo en el santuario. Por eso aparece en la profecía, por eso es importante para nosotros en la profecía. ¿Ok? Bueno, entonces aquí aparece resumida la característica de esa bestia. Subió del mar, tiene 7 cabezas con nombres blasfemos, ¿ok? Tiene 10 cuernos con diademas, cuernos. ¿Qué simbolizan los cuernos? Reinos o reyes, ¿no? Casi siempre son reyes que representan a un reino. Semejante a un leopardo, oso y león, o sea que esta bestia hereda todo lo de los imperios anteriores, o es una continuidad de esos imperios, podemos decirlo así. Recibe su autoridad del dragón, o sea, del mismo diablo. O sea, eso nos da a entender que los imperios mundiales o los reinos de este mundo son dirigidos ¿por quién? Por Satanás. Y Dios lo permite así. Una de sus cabezas es herida de muerte. ¿Cuál cabeza fue herida de muerte? ¿Podemos saber cuál cabeza fue la herida de muerte? Sí, pero ¿cuál sería? ¿La primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima? ¿Ah?
¿Tú crees que es la última? Estudiando la profecía, yo creo que si esta bestia representa los reinos de este mundo y su sucesión, la cabeza que fue herida de muerte fue la quinta, que debería representar a Roma papal. Porque la primera sería Babilonia. Volvemos aquí. La segunda cabeza sería Medo-Persia. La tercera cabeza sería Grecia. La cuarta, Roma. Y la quinta, Roma papal. O sea que podemos intuir, esto no lo dice la Biblia, pero si analizamos las profecías así como la estamos analizando, podemos intuir que la cabeza que fue herida de muerte fue ¿qué? La quinta. Hasta ahora llegamos allí, fue la quinta cabeza. Muy bien. Entonces, ¿a quién representa esta bestia? Sigamos en la siguiente diapositiva. Identificación de la primera bestia. Sube del mar, pueblo, naciones, según Apocalipsis 17:15, ¿verdad? Allí aparece este símbolo. Tiene 7 cabezas, 7 montes. Roma, ciudad de los 7 montes, ¿verdad? Algunos representan las cabezas, las 7 cabezas como 7 montes, según Apocalipsis 17. Pero otros la representan como 7 reinos. Yo me voy más por la representación de que las cabezas son reinos. ¿Ok? Y 10 cuernos, que también son reinos, según Apocalipsis 17:12. Similaridad con las bestias o reinos de Daniel 7, pues sí, se parecen a las bestias de Daniel 7, ya lo vimos, adorada por los que abandonaron la fe de Jesús. O sea que esta bestia en Apocalipsis 13 es ¿qué? Adorada. Y eso lo dice más adelante. Lo que pasa es que no tenemos tiempo, estamos haciendo un solo repaso. Pero en el versículo 8 dice: y le adorarán todos los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida ¿de qué? Del Cordero. O sea que eso es en el futuro, ¿verdad? Eso va a suceder en el futuro, la adoración. Así es. Ok, entonces asume prerrogativas y atributos divinos, porque al ser adorada está asumiendo. ¿Quién es el único que merece adoración? Dios, ¿verdad? Su autoridad es por 42 meses, muy importante. 42 meses, ¿a qué equivale? 1260 días. Eso de los 42 meses también se encuentra allí en esa parte del capítulo. Vamos a ver: y adoraron al dragón, versículo 4, y le fue dada boca que hablara grandes cosas y blasfemia, le fue dada potestad de actuar, versículo 5, 42 meses. Entonces tú dices, bueno, 42 meses, lo multiplicas por 30, 1260, igual que el cuerno pequeño. O sea que esta bestia está representando ¿a qué? Al cuerno pequeño. Es el mismo cuerno pequeño de Apocalipsis, ¿qué? De Daniel 7, perdón, de Daniel 7. ¿Ok? ¿Qué más decía? Bueno, comienza, según la historia, tú te vas, entonces comienza en el 538, cuando el papado queda constituido poder político y religioso en Europa, y finaliza en 1798, cuando Napoleón le quita su poder temporal. Entonces hasta ahí llega esa primera bestia. Pero entonces en Apocalipsis aparece una segunda bestia. ¿Sí? Una segunda bestia. Vamos a la siguiente lámina para ver cuál es la segunda bestia. Eso se puede leer desde el versículo 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía ¿qué? 2 cuernos semejantes a de un cordero, pero hablaba como un ¿qué? Como dragón. O sea, ¿semejante a qué? A un cordero. ¿Qué representa el cordero en la profecía? Cristo. O sea que esa bestia era semejante a Cristo. No era igual a Cristo. No era Cristo. Eso no.
aparentaba ser como Cristo, ¿verdad? Era semejante y tenía 2 cuernos como de cordero. Y ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella y hace a la tierra y a los moradores de la tierra adorar la primera bestia cuya herida de muerte fue sanada. Entonces esta bestia es importante por eso, porque la primera bestia perdió su poder en 1798, ¿sí o no? El papado perdió su poder en 1798. Le dieron una herida de muerte. Ahora, la profecía decía que esa herida sería ¿qué? Sanada. Pero aquí me está diciendo por quién va a ser sanada esa herida. Por la segunda bestia. Porque la segunda bestia tiene el poder ¿para qué? Para que la gente adore a la primera bestia cuya herida de muerte fue ¿qué? Sanada. O sea, es el poder civil, el poder político que necesita nuevamente el poder religioso para poder actuar, ¿sí? Y hace grandes señales de tal manera que hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres y engaña a los moradores de la tierra y las señales que le ha sido dada hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y ¿qué? Y vivió. Y una imagen a la bestia, ¿ok? Y el 15 dice, le fue dado que diese vida a la imagen de la bestia para que la imagen de la bestia hablase e hiciese que todos los que no adorasen la imagen de la bestia fueran ¿qué? Muertos. Hay un decreto de muerte allí entonces. Hay un decreto de muerte. Y que ninguno, y hace que todos pequeños, grandes, ricos, pobres y libres y siervos se les ponga una marca en su mano derecha en su frente. Y que ninguno pueda comprar o vender sino el que tenga la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Y al final dice, aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, porque el número es número de ¿qué? De hombre. Y su número es 666. Entonces esa es la segunda bestia. ¿Quién es esa bestia? Bueno, vamos a identificarla. Sube de la tierra. ¿Qué es la tierra? Según Apocalipsis 12, eso lo explicó muy bien el pastor Latucci. La tierra fue la que ayudó a la mujer, ¿verdad? Cuando estaba perseguida la mujer, el pueblo de Dios, cuando era perseguida en Europa, la mujer huyó por 42 meses también al desierto o a la tierra. Y allí estuvo. Entonces todos los perseguidos religiosos huyeron y formaron lo que se conoce como los Estados Unidos, ¿de qué? De Norteamérica. ¿Ok? Entonces la tierra es un continente despoblado, tiene 2 cuernos como de un cordero, pero habla como ¿qué? Como dragón. ¿Y cómo hablan los dragones? Bueno, los dragones, según lo que dice la Biblia, son mentirosos. Hablan bonito, pero son mentirosos. Porque el dragón representa ¿a quién? A Satanás. Y Satanás pudo engañar la tercera parte de los ángeles del cielo. O sea que les habló bonito para poderlos engañar, ¿no? Cuando Satanás estuvo aquí en esta tierra, le habló a Jesús. Y le habló bonito. Le habló a Eva. Pero siempre que habla es con engaño. Es con engaño, ¿verdad? Medias verdades, medias mentiras. Así habla el dragón y así habla este poder, ¿ok? Ejerce toda la autoridad de la primera bestia y hace que se le adore y ayuda a que cure su herida, ¿ok? Hace grandes señales, descender fuego del cielo, manda que se haga imagen a la bestia. Una imagen es algo que, algo muy parecido a lo real, ¿no? Entonces nosotros conocemos que la imagen se hará cuando el poder político se una con el poder religioso. Porque ¿qué es la bestia? La bestia cuando actuó en los 1260 años, actuó de la mano del poder ¿qué? Civil, del poder político. O sea, ella era poder religioso. Pero ella para poder actuar necesitaba el poder político. Entonces ella ordenaba al rey de Inglaterra que actuase. Y el rey de Inglaterra actuaba, porque eran amigos, ¿verdad? Amigos, decía esto, ¿verdad? Iban a tratar de unirse allí, pero esas mezclas eran frágiles.
Entonces la bestia siempre utilizó, o el cuerno pequeño siempre utilizó al poder civil. Entonces cuando se haga la imagen de Norteamérica, cuando se haga la imagen de la bestia, es porque el poder religioso se va a unir al poder ¿qué? Civil nuevamente. ¿En dónde ocurrirá esto? En los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Sí? Y cuando eso suceda, entonces se estará haciendo la imagen de la bestia. ¿Ok? Manda, ¿a dónde vamos? Impone la marca de la bestia, afecta el comercio y el trabajo, según eso, porque no pueden comprar ni vender los que no tengan la marca de la bestia, y su número es número de hombre 666. ¿Ok? Entonces vamos a ver qué significa todo eso en la siguiente lámina. Surge de la tierra que había ayudado a la mujer, América. ¿Ok? O sea que esta bestia surge en América, porque es la tierra que había ayudado a la mujer en el capítulo 12, ¿no? La misma tierra. Tiene apariencia de cordero, pero habla como un dragón. Apariencia de cordero, ¿por qué? Porque en su constitución los Estados Unidos de Norteamérica hacen separación entre iglesia y Estado. O sea, claro, es un país libre. Lo primero que hicieron los colonizadores, no queremos ¿qué? No queremos papa aquí. No queremos ni rey ni papa. Por eso la nación de los Estados Unidos se constituyó en una nación democrática y donde había libertad de culto desde sus inicios. En eso se parece al Cordero, porque el Cordero con nosotros no nos impone nada. Él nos da la libertad de elegir. Desde Adán y Eva que los creó, Él les dio la libertad. Bueno, aquí tienen todos los árboles para que ustedes coman, pero de este árbol que está aquí es el conocimiento y la ciencia del bien y del mal. El día que comieres, morirás. Ya estaba en la libertad de nuestros primeros padres el decidir comer o no comer. Entonces, en ese aspecto, esta bestia se parece a Cristo. ¿Por qué? Porque es la manera como Cristo actúa con nosotros. Entonces, su constitución, los ciudadanos de Norteamérica, todos los hombres creados son iguales, dice la Constitución de los Estados Unidos, dotados por su creador de ciertos derechos inalienables. A la vida, esos son los derechos, a la libertad, a la prosecución de la felicidad. El Congreso no formulará leyes con respecto al establecimiento de una determinada religión ni para prohibir su ejercicio. Tremendo, ¿verdad? Tremendo que este poder, que la Constitución de los Estados Unidos diga eso, y la profecía me dice que ese mismo país hará una imagen de la bestia. O sea, ¿cómo se entiende? O sea, ¿cómo podemos nosotros creer eso? Bueno, solamente lo podemos creer porque está en la palabra de Dios. Pero ¿cómo va a ser las transformaciones? No lo sabemos. No sabemos cómo se va a transformar esta bestia para derogar su propia constitución e implantar la observancia, por ejemplo, de un día de reposo. Separación entre iglesia y el Estado. Esos ideales cambiarán según la Biblia, según lo que estamos leyendo. Surge cuando el papado recibía su herida de ¿qué? O sea que este poder tenía que surgir después de 1798. ¿Sí? Surge allí paralelo. Cuando uno está decayendo, está surgiendo ¿qué? Los Estados Unidos. Superpotencia mundial que hará que se adore a la bestia y hace descender fuego del cielo, que según lo que creen muchos es como todos esos movimientos carismáticos que hay en los Estados Unidos, que hacen grandes milagros y que esos milagros se verán con más poder a medida que se acerque el tiempo del fin. ¿Ok? ¿Estamos claros hasta aquí? Entonces la identificación de la segunda bestia, decreto de muerte a quien no adore a la bestia. ¿Eso ya ocurrió? Pregunto. No ha ocurrido. Ok, eso es importante saber qué es lo que no ha ocurrido para saber en dónde estamos. Ahora, los Estados Unidos, ¿está hablando como dragón? ¿Está hablando como dragón? Sí. Media verdad, media mentira. ¿Sí? Va a imponer una marca, dice la Biblia, la marca de la bestia, señal del poder papal. Pretensión de modificar la ley de Dios, falso día de reposo.
Entonces, ¿cuál es la marca? Nosotros entendemos que la única marca que puede imponer es un día de adoración, que es el ¿qué? El domingo, que es la marca del poder papal. ¿Sí? Porque ¿quién cambió el día de reposo de sábado a domingo? El Papa. O el poder papal. Bueno, en la mano derecha, allí dice que esa marca se va a poner en la mano derecha, significa conveniencia, trabajo, y en la frente, convicción, ¿verdad? O sea, el que tome esa marca es porque está convencido. Por ahí a veces sale que no, que eso es un chip que te van a colocar aquí, y bueno, eso no lo creemos nosotros, ¿no? Ok, el 666, número de hombre, ¿verdad? El 6 en la Biblia es el número de hombre, así como el 7 es el día de Dios o es el número de Dios, número perfecto, el 6 en la Biblia es número de hombre, porque en el sexto día fue creado el hombre, ¿verdad? Entonces el 6 es un número de hombre. Entonces al repetirse 3 veces, 666, aquí representa 3 poderes de este mundo: dragón, bestia y falso profeta. Dragón se manifiesta a través del espiritismo, la nueva era y todas estas religiones místicas que existen. La bestia ya la conocemos, el papado, y el falso profeta, el protestantismo apóstata. O sea, los Estados Unidos también es una nación protestante, nació como nación protestante, pero ha apostatado o apostatará definitivamente cuando imponga esta marca, ¿verdad? Ahora, hoy en día, Estados Unidos ocupa el primer lugar entre las naciones que tienen relaciones óptimas con el Vaticano. O sea, una nación protestante se ha unido ya al Vaticano, tiene relaciones muy fluidas desde tiempos atrás, pues, desde la era de Kennedy empezaron los contactos. Al principio no, al principio ellos eran protestantes y nada que ver con la iglesia, ¿no? Sí, tiene un embajador en el Vaticano, ya es una... Así es. Bueno, claro, la iglesia adventista no es un poder político, ¿no? Muy bien, sigamos. La marca de la bestia. ¿Cuál es la marca de la bestia? Bueno, tenemos que ir a la historia para saber cuál es la marca de la bestia. Hubo una primera ley dominical, Constantino, que era el emperador de Roma. ¿Poder qué? Poder civil. Constantino, emperador de Roma, poder civil. Decreta el 3 de marzo y el 3 de julio del 321 el descanso dominical en todo el imperio romano. ¿Quién lo podía decretar? El poder civil. El poder religioso no lo podía decretar, pero se aliaron para que el poder civil lo decretara. ¿Sí o no? Claro, eso es parte de los engaños, sí. Eso es parte de las abominaciones que vamos a ver ahorita en el capítulo 17. El concilio de la Odisea, en el 336, la iglesia transfiere la santidad del sábado al domingo. ¿Poder qué? Poder religioso. Primero actuó el poder político, después actuó el poder religioso. Versión de la Santa Biblia de Ediciones Paulinas, página en relación con el cuarto mandamiento, dice: la iglesia lo ha sustituido por el domingo en recuerdo de la resurrección del Señor. ¿Quién lo sustituyó? La iglesia. La iglesia de Dios, porque esa era la iglesia de Dios, pero se fue contaminando hasta el punto de llegar a esto, pues, o sea, colocar la palabra del hombre en lugar de la palabra de Dios. ¿Ok? Segundo, la otra diapositiva, por favor. Bueno, así con esto llegamos a Apocalipsis 17 y con esto terminamos. En Apocalipsis 17
Es el último capítulo donde aparecen bestias. Y por eso tenemos que estudiarlo. Está relacionado con Apocalipsis 13 y Apocalipsis y Daniel 7. Es la continuidad. Pero lo que sucede en Apocalipsis 17 está en el futuro. Pero Él nos manda a investigar al pasado. Nos manda a investigar al pasado. Y fíjense el versículo 1 como comienza. Y vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo. Las 7 copas son, si ustedes leen el capítulo 16, son las 7 últimas plagas que el Señor va a derramar. Y resulta que uno de esos ángeles que va a derramar las 7 últimas plagas, él es el que viene a hablar con Juan. Fíjense, entonces esto nos ubica en el tiempo del fin. Eso nos ubica, si las plagas se van a empezar a derramar, si es uno de los ángeles que viene a hablar con Juan, la profecía me está diciendo que estamos ya en el final de este mundo. ¿Sí? O sea que esta bestia, aunque se parece a la del capítulo 13, ya está más adelantadita. ¿Ok? Ya está en el futuro. Ven acá y te mostraré la condenación de la gran ramera, la cual está sentada sobre muchas aguas. Versículo 2, con la cual han fornicado todos los reyes de la tierra. O sea, los reyes de la tierra se han unido a ella, fornicación espiritual. Han abandonado a Dios y se han unido a los reyes de este mundo. Y los que moran en la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia. ¿Una qué? Una mujer. ¿Qué representa la mujer? Una iglesia. Sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombre de blasfemia y que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. 7 cabezas y 10 cuernos nos comunica con Daniel 13, con Roma, con los poderes de este mundo. Y la mujer estaba vestida de púrpura y de escarlata y adornada con oro, piedras preciosas, perlas, y tenía en su mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la suciedad de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito: Misterio, Babilonia la grande, la madre de todas las rameras de la abominación de la tierra. Ok, entonces vemos a una mujer sentada. La mujer simboliza la iglesia. Tiene un nombre, Babilonia. Esa Babilonia no es esta Babilonia. Esta Babilonia es literal, ¿no? Existió un imperio que se llamó Babilonia. La Babilonia de aquí de Apocalipsis es un nombre que se le da a una iglesia. Y Babilonia significa, aquí está en su guía, apostasía religiosa, confusión. Según los versículos Génesis 10, 8 al 10, ¿verdad? Allí fue donde apareció Babilonia, en Génesis 10, 8 al 10. Y también nos va a leer Apocalipsis 18, que es lo que estamos leyendo aquí. Entonces, esta Babilonia es lo que el pastor llamó la Babilonia mística, la Babilonia de hoy en día, que es una Babilonia diferente a esta Babilonia, pero de ahí vienen sus orígenes religiosos. Pero no confundamos que sea el imperio babilónico el que está apareciendo aquí, ¿no? Eso es importante para aquellos que están comenzando en las escrituras, en este conocimiento profético. Muy bien, entonces tenemos aquí sentada sobre muchas aguas, simboliza ¿qué? Pueblo, muchedumbre, naciones y lenguas. Confusión. Sí. Sí, exacto. Es la religión de Babilonia, pero en el siglo XXI, digámoslo así. ¿Sí? Pero la confusión se originó en Babel, donde nació Babilonia, muchos años atrás, donde el Señor confundió ¿qué? Las lenguas, porque ellos estaban tratando de formar un poder religioso allí. ¿Ok? Fíjense que esa mujer está sentada sobre la bestia escarlata. Se le da un color tanto a la mujer como a la bestia escarlata, llena de blasfemia, con 7 cabezas y 10 cuernos.
O sea, aquí aparece ya el poder religioso dominando al poder civil. O sea, en este estado de la historia, ya el poder religioso está dominando al poder civil. Hoy en día no lo domina por completo. Recuerden que hoy en día estamos en ese intermedio de la herida de muerte, ¿sí? Y que se va recuperando, ¿verdad? Muy bien. Vestida de púrpura, escarlata, oro, piedra preciosa, o sea que es una iglesia que rica. O sea, no es la iglesia adventista, porque la iglesia adventista no es tan rica. Ni es la iglesia evangélica, porque la iglesia evangélica tampoco es tan rica. Es una iglesia más rica todavía. Tenía un cáliz de oro lleno de abominaciones e inmundicias. ¿Ok? Abominaciones. Ya sabemos cuáles son las abominaciones, ¿verdad? Todas esas falsas doctrinas que la iglesia ha introducido durante siglos, ¿verdad? El hermano hablaba de la adoración a los ídolos o a las imágenes. Eso es una abominación según la Biblia. El traspaso del día de reposo del domingo, eso es otra abominación, ¿verdad? La inmortalidad, la teoría de la inmortalidad del alma o la doctrina de la inmortalidad del alma es otra falacia, otra abominación. En su frente un nombre de Babilonia, la grande, la madre de todas las rameras. ¿Ok? Siguiente. Muy bien, entonces la gran ramera con lo cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación, a diferencia de la mujer pura del capítulo 12. Recuerden que en el capítulo 12 había una mujer pura que representaba también una iglesia, pero una iglesia ¿qué? Pura. Esta mujer ha adulterado la verdad de Dios, ha contado con el apoyo de los gobernantes de la tierra que bebieron de su ¿qué? Bebieron de su vino. ¿Ok? Siguiente. Y entonces, en los siguientes versículos aparece un resumen, que es lo que nosotros estamos haciendo. Y vi la mujer embriagada de la sangre, versículo 6, de los santos, o sea, y la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé maravillado con gran asombro. O sea, que es una mujer que persigue. Y el ángel me dijo, ¿por qué te maravillas? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, de la cual tiene 7 cabezas y 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es, y ha de subir del abismo. O sea, tuvo un tiempo de supremacía, era, no es, y ha de subir del abismo. Será. ¿Sí? ¿Cuál bestia es esa? Era. ¿Sí? El poder papal, ¿no? Era hasta 1798, después no es, ahorita no es, y llegará un momento que volverá a ser. Eso es lo que me está diciendo el versículo. ¿Sí? Muy bien. Y ha de ir en perdición, lamentablemente ha de ir de perdición, eso es lo que le espera. Y los moradores de la tierra cuyo nombre no está escrito en el libro de la vida desde la fundación del mundo, se maravillarán cuando vean la bestia que era, no es, aunque es. Era hasta 1798, no es, ahorita no es, no se le ha devolvido la espada, no tiene el poder civil ahorita controlado, pero volverá a ser, o sea, volverá a utilizar el poder civil para perseguir y para imponer sus dogmas, ¿verdad? Eso es lo que me dice la profecía. Aquí hay mente que tiene sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, dice. Y son 7 reyes. 5 son caídos, 1 es, el otro aún no ha venido, y cuando viniere es necesario que dure breve tiempo. Entonces 5 reyes, 5 reinos, 5 han caído. Babilonia cayó, Medo-Persia cayó, Grecia cayó, Roma papal cayó. ¿Cuántos van? 5 han caído.
Después dice, uno es. ¿Quién es? ¿Quién está ahorita? Según Apocalipsis 13, ¿quién seguiría después? Estados Unidos de Norteamérica. Uno es. ¿Y el otro? Y el otro aún no ha venido. Y cuando viniere es necesario que dure poco tiempo. Y la bestia que era, que no es también ¿qué? El octavo. Y es de los 7. O sea que de los 7, pero de los 7 que son los que el Señor ha establecido, es el octavo. O sea, ese octavo es de los 7 que han pasado. Ya vamos a descubrir cuáles son los 7. Y los 10 cuernos que ha visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, hasta recibirán potestad por una hora como reyes con la bestia. O sea, 10 reinos. Así como la bestia antigua, el cuerno pequeño, tuvo 10 reinos, bueno, en realidad tuvo 7 porque destruyó a 3, al final habrán 10 reyes de la tierra que también se unirán a la bestia nuevamente. ¿Sí? Fíjense que la profecía se repite. Estos tienen un mismo propósito y darán su poder y autoridad a la bestia. Ellos pelearán contra el Cordero, pero el Cordero lo vencerá, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos fieles. Entonces, ¿qué es lo importante de todos estos reinos? De todas estas bestias. Todos van a caer ¿por quién? Por un animalito que se llama cordero. O sea, el contraste, ¿verdad? Los reyes de este mundo son bestias. ¿Por qué? Porque utilizan su poder y su fuerza para perseguir, para matar, para imponer. Pero el Cordero de Dios, que fue inmolado, lo vencerá. El corderito, ¿verdad? Fíjense un corderito venciendo a un león, a un tigre, a un leopardo, a un oso. Es casi imposible, ¿no? Pero eso es lo importante de la profecía. Ahí está mostrando a Cristo. Viste que la profecía muestra a Cristo. Pero claro, a veces nos embelezamos con las bestias, pero resulta que no es la bestia, es el Cordero. O sea, tenemos que ir hasta el final de la profecía, y la profecía lo muestra es al Cordero. Y el Cordero está derrotando a todas las bestias, a todos los imperios de este mundo. Y los que están con Él son llamados, elegidos y ¿qué? Y fieles. Alabado sea el Señor. Aquí en esta iglesia deben haber fieles, deben haber llamados, deben haber elegidos que estarán con el Cordero cuando Él venga. Muy bien, entonces vamos a hacer un repaso. Las 7 cabezas son 7 montes y 7 reinos. 5 han caído: Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma imperial y Roma papal. Uno es. ¿Cuál es? Estados Unidos de Norteamérica. El otro no ha venido. La Triple Alianza no ha venido. El nuevo orden mundial se está fraguando, pero no ha venido, que es la unión entre el espiritismo, el romanismo y el protestantismo. Eso, aunque ya se está fraguando, no ha venido. ¿Cuándo vendrá? Cuando se imponga en Norteamérica una imagen de la bestia. Cuando el poder político se una al poder religioso, ¿para qué? Para legislar en cuestiones religiosas. ¿Sí o no? Es el que no ha venido. Entonces, ¿en cuál estamos? ¿En cuál cabeza estamos? En la sexta cabeza. Falta la sexta. Y el octavo, que dice que hay un octavo, que es entre los 7, o sea que ya gobernó. El octavo ya existió en el pasado. Es el papado, que volverá a tener la supremacía durante un tiempecito solamente. ¿Sí? Esas son las 7 cabezas. Ahora, la bestia que era, evidentemente, la bestia que era es Roma papal,
en sus 1260 años que ella gobernó, del 538 a 1798. Ahora, en este preciso momento, a las 9:04 de la noche del 20 de septiembre del 2013, o del 21, porque ya estamos en el 21, esa bestia no es. Aunque existe y está sanando su herida, no es, porque no tiene el poder, ¿qué? Político, el poder civil, para ejercer su autoridad. No es, pero será. Será. ¿Entendido? Pero lo importante de todo esto entonces es que el Cordero los ¿qué? Los vencerá. Cuando ellos crean que tienen el control de este mundo, fíjense cómo termina, que qué lastimoso. El versículo 15 dice: y me dijo, las aguas que viste donde se sienta la ramera son pueblo, multitud de naciones y lenguas. Ahí está el símbolo de las aguas, para el que no lo sabía. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera. O sea que esos 10 cuernos, esos 10 reyes que se unieron a la ramera primero para darle el apoyo, después la aborrecerán y la harán desolada y desnuda, y comerán sus carnes y la quemarán con fuego, porque Dios ha puesto en su corazón ejecutar su voluntad. ¿Cuál es la voluntad que se ejecuta? La de Dios. Y dar su reino a la bestia, hasta que sean cumplidas la palabra de Dios. ¿Hasta que sean cumplidas qué? La palabra de Dios. O sea que todo esto está diseñado porque Dios lo diseñó así. Dios lo permitió así. Y Dios quiere que nosotros sepamos qué es lo que le espera a nuestro mundo y qué nos espera a nosotros. No hay que tener miedo, porque nuestro comandante es el Cordero. Y el que está con el Cordero no tiene que temer a las bestias, espiritualmente hablando. Claro, evidentemente, mentalmente hablando, humanamente hablando, si usted anda con un corderito y se le aparece un león, usted sale corriendo y deja el cordero atrás. O el cordero corre más que usted. ¿Ok? Pero con Cristo es cuestión de carácter. O sea, el carácter de Cristo destruye el carácter de estas bestias. ¿Ok? Y el capítulo 18 termina con esta amonestación. Y después de estas cosas, vio otro ángel descender del cielo teniendo gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria, o de su gloria, y clamó fuertemente a alta voz diciendo: caída es caída, ¿qué? Babilonia la grande, y es hecha habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue toda ave inmunda y aborrecible. O sea, todo lo que es inmundo, pues, todas las abominaciones que esta Babilonia ha ofrecido al mundo. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la abundancia de su deleite. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, ¿qué? Pueblo mío. O sea, ¿hay pueblo en Babilonia? Mucho pueblo en Babilonia. Para que no seáis partícipes de su pecado y para que no recibiráis sus plagas. Ese es el fuerte clamor. Eso es lo que la iglesia necesita para predicar. Eso es lo último que la iglesia predicará, para que salgan el pueblo de Dios de Babilonia. Esa es la lluvia tardía que estamos esperando, y que con pocos, así como hay pocos aquí en esta iglesia, el Señor, porque el Señor no necesita grandes ni muchas personas para ejecutar sus juicios. Si un cordero puede vencer a todas estas bestias, el Señor no necesita muchas personas, simplemente necesita ¿qué? Fieles, personas fieles. Y gracias a Dios, aquí y por la pantalla de Vendrá TV, hay personas fieles. Y el Señor desea utilizarte a ti para estar en esta gran batalla final, en esta batalla espiritual que se dará en este mundo. Muy pronto, muy pronto. Estamos cerca. Fíjense tan cerca que estamos. Y el Señor vendrá. Cantemos entonces nuestro himno tema por última vez en esta semana de conferencia de la profecía.
y vayamos a nuestra casa con la seguridad que pertenecemos a Cristo, que pertenecemos al Cordero, y que Él nos librará de la bestia de Babilonia. La verdad presente. La verdad presente hay que anunciar. ¿Y cuál es la verdad presente? Esta es la verdad presente. Esta es la verdad del pueblo adventista. Mensaje de ángeles se oirá anunciando el juicio final. ¿De quién? Por la gracia de Dios alzaré mi voz diciendo que Cristo vendrá. La verdad presente que anunciar, que Cristo volverá. Su iglesia unida esparcirá la luz de la verdad. La iglesia de Cristo resurgirá, aunque pase por tribulación. Aunque muchos la dejen, seré siempre fiel, pues la iglesia triunfará. La verdad presente que anunciar, que Cristo volverá. Su iglesia unida esparcirá la luz de la verdad. La verdad presente siempre será una luz en la oscuridad, pues hay muchos que aún no conocen a Dios y su alma hay que salvar. La verdad presente que anunciar, que Cristo volverá. Su iglesia unida esparcirá la luz de la verdad. Su iglesia unida esparcirá la luz de la verdad. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, porque en tu infinito amor tú has dejado la palabra profética, y en especial la revelación del Apocalipsis para este pueblo que se levantó de un chasco cuando algunas personas interpretaron mal la profecía de los 2300 tardes y mañanas y pensaron que tú ibas a regresar en 1844, en el otoño del 22 de octubre. Ese día estuvieron esperando allí en una montaña, fueron a los montes porque querían ver a tu hijo venir en gloria, pero tu hijo no vino. Pero de ahí nació el movimiento adventista y empezaron a estudiar, oh Padre, y nuestros pioneros estudiaron nuevamente la profecía y se dieron cuenta del error que habían cometido, pero te vieron entonces en el santuario celestial. Tú estás allí como intercedor por nosotros, intercesor, como abogado, como nuestro juez, pero muy pronto saldrás de allí para venir a buscar a tu pueblo fiel. Mientras tanto, en este mundo, los gobiernos de este mundo, los reinos de este mundo que tú has dejado, están luchando por la supremacía, por hacer una religión babilónica en este mundo de confusión, oh Padre. Pero tú has levantado a esta iglesia para que anuncie que Babilonia ha caído, así como nuestros pioneros lo anunciaron después de 1844. Dale el poder, danos el poder del Espíritu Santo para que en nuestra generación, oh Padre, podamos predicar ese mensaje del regreso del Señor Jesucristo, y el pueblo que se encuentre en Babilonia pueda salir y pueda también unirse al pueblo de Dios para encontrarse contigo
muy pronto en las nubes de los cielos. Danos esa convicción, oh Padre, y ayúdanos en nuestra debilidad para ser fuertes y ser fieles al Cordero de Dios, al que murió por nosotros, al que entregó su vida para que nosotros podamos ser salvos. Te lo pedimos en su nombre, santo y glorioso, el de Cristo Jesús. Amén.